como leí un libro una vez que se llama El Príncipe de la Casa de David. Fue escrito por Ingraham, el doctor Ingraham. Un libro maravilloso. Es un drama que se supone ser parcialmente cierto, de algún manuscrito antiguo que fue quitado de una mujer llamada Adina, ella fue allá a Palestina, desde allá de Egipto, el Cairo, creo que fue, para terminar su educación. Y ella estuvo allí durante el tiempo de Cristo. Se supone que ella le escribió contestando a su padre. Sería bueno si lo consiguieran y lo leyeran. Es muy bueno. El Príncipe de la Casa de David. El mismo hombre que escribió La Columna de Fuego. Y de eso Cecil de Mills tomó los 10 mandamientos. Carta 21. Mi querido padre, tomo mi pluma, que dejé hace una hora para seguir hasta su entierro al hijo de nuestra anfitriona, para contarte una de las cosas más extraordinarias que jamás hayan sucedido. Me temo que mis temblorosos dedos apenas puedan expresar de forma clara lo que tengo que decirte. Cuando se formaba la gente para ir al sepulcro a enterrar a Samuel, el profundo dolor de la pobre Ruth la venció por completo y la llevé a su habitación, donde se desplomó inconsciente en su lecho. No podía dejarla en su condición, y la procesión salió de la casa sin mí. Al pasar el cortejo fúnebre por la celosía parecía interminable, pero al final pasó, y me quedé sola con la inerte Ruth. Mientras miraba el pálido rostro de la afligida doncella, no pude hacer otra cosa que orar para que nunca se recuperara de su desvanecimiento y revivir la amarga realidad de su pérdida. De repente, oí un gran grito. Me levanté y me apresuré a ir a la celosía. Se repitió más fuerte y con un tono de alegría. Parecía venir de más allá de las murallas de la ciudad y de un centenar de voces alzadas al unísono. Sabía que desde el terrado podía mirar los muros, y al ver que Ruth no se movía, subí rápidamente a la barandilla. Los gritos y los llantos de júbilo se multiplicaban a medida que yo subía. Al llegar a la terraza y pisar la barandilla, vi venir por la calle, hacia la casa, con la velocidad del antílope a Elec, nuestro esclavo gabaonita. Agitaba las manos desenfrenadamente y gritaba algo que yo no podía oír claramente. Después de él vi también a 2 jóvenes corriendo, que parecían ser portadores de grandes noticias. Sabía que algo maravilloso había sucedido, pero no podía imaginar lo que podría ser. Al mirar hacia la puerta, desde donde los gritos e intervalos continuaban acercándose, descubrí que en la ladera del cementerio mucha gente se amontonaba, y se veía que rodeaban a una persona que estaba en medio de ellos, y todo el orden de la procesión se había estropeado. No podía distinguir el féretro, ni comprender cómo la solemnidad de la procesión fúnebre se transformó repentinamente en una confusa multitud, que rasgaba el cielo con fuertes aclamaciones. Todo el pueblo se dirigía hacia la ciudad. Las personas que primero vi correr por la calle, ahora se dejaban oír a medida que se acercaban. ¡Está vivo! ¡Está vivo!, gritaba Elec. ¡Se ha levantado de entre los muertos!, gritó el joven que venía detrás de él. ¡Vive y está caminando de regreso a la ciudad!, dijo el tercero. ¿Quién? ¿Quién está vivo?, pregunté ansiosamente a Elec, mientras él pasaba por debajo de la barandilla. ¿Qué son esos gritos, oh Elec? Me miró con una cara que expresaba el mayor de los deleites, mezclado con asombro, y dijo: «El joven Rabí Samuel ha resucitado. Ya no está muerto. Pronto lo veréis, porque lo están escoltando de regreso a la ciudad, y todos están llenos de alegría. ¿Dónde está Ruth, la doncella? He venido a contarle las gloriosas noticias». Con una emoción que no puedo describir, apenas creyendo lo que oí, me apresuré a ir a ver a Ruth, para evitar los efectos de una alegría demasiado repentina. Al llegar al aposento descubrí que la voz de Elec, que había gritado la noticia, había llegado hasta sus oídos, y la había despertado de su doloroso letargo. Ella lo miraba fija e incomprensiblemente. Corrí hacia ella, y poniendo mis brazos sobre ella, dije: «Querida Ruth, hay noticias, buenas noticias. Debe ser verdad. Escucha los gritos de alegría en toda la ciudad». «¿Vive?», repitió ella meneando la cabeza. «No, no». «Sí, allí», dijo ella levantando sus hermosos y brillantes ojos y señalando hacia el cielo. «Pero también en la tierra», gritó Elec con optimismo. «Lo vi sentarse, lo oí hablar tan sano como siempre». «¿Cómo sucedió? Déjamelo saber todo», grité. «¿Cómo? ¿Quién más podría haber hecho tal milagroso sino el poderoso profeta que vimos en Jerusalén?», respondió él. «¿Jesús?», exclamé con alegría.
¿Quién más podría ser? Sí, se encontró con el féretro a las afueras de... ¡Pero aquí vienen! Alec fue interrumpido en su narración por el creciente ruido de las voces en las calles y el caminar de cientos de pasos. En un instante, la habitación se llenó con una multitud de personas conmocionadas, algunas llorando, otras riendo, como si estuvieran fuera de sí mismas. Entre ellos vi a Samuel caminando, vivo y sano. Su madre se abrazó de él, como una vid sobre un roble. ¿Dónde está Ruth?, gritó. ¡Oh, dónde está ella! Dejadme hacerla feliz con mi presencia. Lo miré con asombro como si hubiera visto un espíritu. Ruth apenas oyó su voz y gritó de alegría. ¡Vive! ¡Él! ¡En verdad vive! Y lanzándose fue librada de caer al suelo, al ser abrazada contra su pecho varonil. Arrodillémonos y demos gracias a Dios, dijo él. Durante unos minutos la escena fue solemne y conmovedora, más allá de cualquier espectáculo jamás exhibido sobre la tierra. Cuando hubo realizado este primer deber sagrado, se puso de pie y recibió todos nuestros abrazos. Cientos de personas entraron a ver su rostro, y cada lengua fue elocuente en alabanza al poder de Jesús. ¿Y dónde está el santo profeta?, le pregunté a María. ¿Sería olvidado en medio de toda vuestra alegría? Allí le dimos las gracias de todo corazón, y lavamos sus manos con lágrimas de gratitud, respondió ella. Pero cuando lo trajeron triunfante a la ciudad, él se alejó de la confusión, y nadie sabe a dónde fue. Pero Juan, que estaba con él, me dijo que vendría a la ciudad después de que se restaurase la tranquilidad y que lo traería a vuestra casa. «Oh, entonces lo contemplaré, y le agradeceré también», exclamé. «Hazme saber, María, los detalles de este maravilloso milagro». Mientras íbamos llorando, dijo María, siguiendo lentamente el féretro, y habiendo pasado el pórtico, vimos que venía por el camino del valle que conduce al monte Tabor un grupo como de 12 o 13 hombres a pie. Le seguía una multitud de hombres, mujeres y niños del lugar, y caminaron hasta que nos encontraron en el cruce del puente de piedra. Escuchamos a alguien decir en voz alta, «Es el profeta de Nazaret con sus discípulos». Miré con gran expectativa y reconocí con alegría a Jesús al frente de ellos, y Juan caminando a su lado. «Oh, que Jesús hubiera estado en Naín cuando tu hijo estaba enfermo», le dije a la viuda, señalándole a Jesús, mientras él y su compañía se detenían a la entrada del puente. Pensando cómo podría haber evitado la muerte de su hijo si hubiera estado en Naín, la pobre dama ya no pudo controlar su dolor, y cubriéndose la cara con su velo lloró tan amargamente que todos los ojos se fijaron en ella con lástima. Observé que la mirada del santo profeta se posaba sobre ella con compasión, y cuando ella vino a donde él estaba, él se acercó a nosotros y nos dijo, con una voz de conmovedora simpatía, «No llores, madre, tu hijo volverá a vivir». «Lo sé, oh maestro, en el último día», contestó ella. «Oh, si hubieras estado aquí, mi hijo no habría muerto. A tu palabra él habría sanado. Pero ahora está muerto, muerto, muerto. Mujer, no llores. Restauraré a tu hijo». «¿Qué dice?», gritaron algunos fariseos que estaban en el funeral. «¿Que resucitará un hombre muerto? Está yendo demasiado lejos. Solo Dios puede resucitar a los muertos». Y ellos se reían y se burlaban. Pero Jesús puso su mano sobre el lienzo que estaba sobre el cuerpo, y dijo a los que llevaban al muerto, «Poned el féretro en el suelo». Inmediatamente se detuvieron y le obedecieron. Entonces avanzó en medio de un gran silencio, y al descubrir el pálido cuerpo tocó la mano del joven muerto, y dijo en voz alta y autoritaria, «Joven, te digo, levántate». Hubo un momento de dolorosa quietud a través de la vasta multitud. Todos los ojos estaban fijos en el féretro. La voz fue escuchada por el espíritu del muerto, y regresó a su cuerpo. Al principio era visible un palpitante y tembloroso movimiento del, hasta entonces inmóvil cuerpo. El color ruborizó las mejillas pálidas, los párpados se abrieron, y fijó sus ojos en Jesús. Luego levantó la mano, y sus labios se movieron. Inmediatamente se sentó en el féretro, y habló en voz alta con su voz natural, diciendo, «Heme aquí». Entonces Jesús lo tomó de la mano, y lo ayudó a bajar del féretro, lo condujo a su madre y se lo entregó, diciendo, «Mujer, he aquí tu hijo». Al ver este milagro, el pueblo gritó con alegría y asombro. «Dios ha visitado a su pueblo Israel. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros,
El Mesías ha llegado y Jesús es el mismo Cristo, con las llaves de la muerte y del infierno. Busqué a Jesús para mostrarme a sus pies, pero él se alejó del homenaje y la gratitud de su misericordia hacia nosotros había despertado. Así que la humildad es un atributo de todo poder. Esta, mi querido padre, es la narrativa de la restauración de la vida de Samuel, el hijo de Sara, la viuda de Naín. Este milagro ha causado que cientos de personas en este día confiesen su nombre y crean en Jesús como el Silo ungido de Israel. Muchos de los doctores han venido a ver a Samuel a lo largo del día y le han hecho preguntas profundas acerca del estado del alma fuera del cuerpo, pero él no pudo darles ninguna satisfacción. Todo esto le ha parecido como fragmentos resplandecientes de una magnífica visión. María se convertirá mañana en la esposa de Juan y Jesús estará presente en las bodas, porque si bien reprende severamente el pecado y la necedad, también santifica con su presencia el santo rito del matrimonio. En la víspera del 8º día, a partir de hoy, me iré de aquí con Juan y María a Jerusalén, donde os escribiré de nuevo. Tu amorosa hija, Adina.